Es cierto que la violencia es lo que más llama la atención de la crisis educativa, pero la crisis como tal arranca de mucho antes y va mucho más allá. Tal vez nos cuesta aceptar que el HTML de Internet es más importante que la historia y la literatura. Tal vez nos falta aceptar que no se puede enseñar al margen de la evolución del cerebro del niño, que ahora conocemos muy bien y que sabemos que es muy rápida. Y tal vez nos cuesta aceptar que verdaderamente, más que enseñar, lo que debiéramos hacer es hacer practicar lo que luego van a hacer. La educación siempre se ha considerado como un proceso en el que el conocimiento se transmite a los estudiantes. Y las escuelas son los lugares donde esta transmisión tiene lugar de manera oficial. Pero es evidente que este sistema educativo comporta un nivel elevado de desencanto y frustración entre los implicados y cada vez está más cuestionado. En una clase estándar, un profesor delante de una treintena de alumnos de la misma edad intenta que todos ellos aprendan las mismas cosas al mismo tiempo. Es una imagen que ha cambiado poco, muy poco en muchos siglos. Hoy se ve claro que es una situación basada en ideas y necesidades del pasado, y bastante alejada de lo que la ciencia nos está enseñando sobre los mecanismos naturales del aprendizaje, como la experimentación y la reflexión. A pesar de ello, en el contexto educativo actual la memorización todavía es importante. Y la respuesta es el pilar alrededor del cual gira casi todo. Los exámenes son la mejor prueba. De hecho, vivimos en una sociedad que valora la respuesta. Hay muchos indicios de ello. Concursos de televisión o juegos de mesa como el Trivial Pursuit. Sin embargo, parece que este panorama tiene los días contados, por una simple razón. La acumulación de información, de conocimiento, se está perdiendo valor. Porque ese es, y será todavía más en el futuro, el papel de las máquinas. Serán los ordenadores omnipresentes los que nos proporcionarán la información que queramos en cualquier momento. En nuestra sociedad, cualquier cosa que se obtiene con facilidad se devalúa, y cuanto más se devalúan las respuestas, más valiosas son las preguntas. Estamos pues ante una nueva concepción de la adquisición de conocimiento, donde la columna vertebral es la formulación de preguntas. Y este nuevo contexto educativo estará posibilitado por la introducción de la inteligencia artificial. Un software diseñado para ello recreará experiencias educativas virtuales que proporcionarán un aprendizaje basado en la práctica, en las vivencias, y donde el alumno, más que aprender respuestas, aprenderá a plantear preguntas. A la hora de estudiar, hay algunas técnicas que nos pueden ayudar a comprender y memorizar mejor algunos temas, como por ejemplo subrayar, hacer resúmenes o hacer esquemas. Los esquemas combinan palabras y signos, suelen ocupar poco espacio y son llamativos para que podamos memorizarlos con un solo golpe de vista. Hay muchos tipos de esquemas. Elige el que prefieras. Para elaborar un buen esquema debemos leer bien el texto, comprenderlo y subrayar lo más importante. Debemos dividir el texto en apartados generales y sacar la idea principal de cada uno de ellos. También debemos buscar un título que sea una síntesis del contenido. El esquema deberá partir de las ideas generales hacia las secundarias, para que sea jerárquico y tenga sentido. Podemos relacionar todos los términos y las ideas mediante flechas, llaves o globos para que comprendamos mejor el tema.
Para que sea más fácil el aprendizaje y la comprensión, podemos utilizar nuestras propias palabras, abreviaturas, diferentes colores o letras de diferentes tamaños. Estudiar con esquemas te resultará mucho más fácil. Un resumen es un texto que transmite la información de otro, pero de forma abreviada. Solo reproduce las ideas principales y deja fuera las ideas accesorias. Un resumen sirve para repasar rápidamente y revisar de un vistazo toda la información. Los pasos a seguir para realizar un resumen correctamente son los siguientes. 1. Leer el texto para obtener una visión global de él. 2. Leer detenidamente y subrayar la información más significativa. Analizar la estructura del texto. 3. Detectar los argumentos principales. 4. Realizar una breve redacción que recoja las ideas principales del texto, pero con nuestro vocabulario. 5. Ocupar entre el 20 y el 25% de la extensión total del texto original. 6. Revisar. No se debe incluir en el resumen frases como "este es un resumen de" o "el autor del texto dice que". Tampoco referencias al texto original, ni encabezados, ni ilustraciones o tablas, ni información adicional, ni tampoco ejemplos. Un resumen bien hecho debería responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el tema principal? ¿Dónde y cómo se desarrolla este tema? ¿Cuáles son los temas secundarios del texto A? ¿Las ideas principales y secundarias están relacionadas entre sí? ¿Cuál es la conclusión del texto A? El resumen tiene que ser un texto coherente y se tiene que entender por sí solo, de forma independiente del texto base. Tiene que ser ordenado en las ideas, claro y conciso. Podemos usar abreviaturas, códigos y signos. Con unos resúmenes adecuados será mucho más fácil repasar y recordar el temario. Y ahora vamos a hablar de algo muy importante. ¿Cuáles son esos consejos o cuáles son los pasos que debemos de seguir para tener un estudio exitoso? Y usted no tenga que sufrir, ni sus hijos, con respecto a este campo, que es tan importante, y así no sea en octubre, en noviembre, lágrimas porque perdimos el año. Buenas tardes, Michelle. Buenas tardes, Mauri. ¿Qué nos traes? Bueno, así es, como hablábamos la semana antepasada, yo les mencionaba lo importante que es crear un ambiente adecuado para estudiar. El estudio se tiene que aprender, uno debe aprender a estudiar, se le debe enseñar a los pequeñitos y pequeñitas, desde que vienen desde el preescolar, que es importante y debemos enamorarlos del estudio. Muchas veces el estudio se ve como un castigo. Bueno, los domingos al final de la tarde, cuando después de haber ido a pasear y pasarla bien, estudiar, es el peor castigo. Y justamente lo que yo les traigo el día de hoy es una serie de pasos de una técnica de estudio que yo en mi consultorio aplico con los muchachos y muchachas que llegan, que me ha funcionado mucho. Y en realidad requiere de una serie de pasos importantes para que estos muchachos, los niños también lo pueden aplicar, puedan aprender a estudiar de forma agradable y que no se vuelva tan tedioso. Lo primero que vamos a hacer es ojalá crear una rutina de estudio. Uno debe